El famoso diario Le Monde en Francia tituló "Hollande, el año terrible", frase más que demoledora para un presidente francés que hace un año llegó diciendo que el cambio es ahora, el que prometía crecimiento antes que austeridad y el que era llamado un presidente normal, en contraposición con la extravagancia de Sarkozy. Tras ganar con un 55% de los votos y asumir en mayo del 2012 con un 65% de popularidad, hoy los números son muy distintos. Solo un 25% aprueba su gestión. De hecho, si las elecciones se repitieran hoy, Hollande quedaría tercero. Es la quinta economía mundial y la segunda de Europa, y las cosas no marchan bien. Hay 3 millones de desempleados, la deuda pública es del 94% y la recesión ya llegó. No solo ha debido encarar los urgentes problemas económicos, sino hasta escándalos de corrupción. Así que la esposa de Sarkozy, Carla Bruni, le apode el pingüino en una canción, o que en Twitter el hashtag Stop Hollande sea el más popular de Francia, es hoy por hoy el menor de todos sus problemas. A su favor, como alguien dijo que los franceses se cansan de Hollande, no quiere decir que extrañen a Sarkozy. Comienza Cable a Tierra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cable a Tierra. Ya lo dijimos en la introducción, vamos a hablar de Francia. Para eso me acompaña Marcela Ríos. Bienvenida a Cable a Tierra. Ella doctora en Ciencia Política, jefa del programa de Gobernabilidad del PNUD. Gracias por venir. De nada, gracias. Pierre Lebret está por allá también. Bienvenido a Cable a Tierra. Él es cientista político de la UDP, máster en Relaciones Internacionales de la Sorbonne de Francia. Bienvenido también a Cable a Tierra. Muchas gracias. Es francesa, además. Gracias. Así que bueno, ya lo dijimos en la introducción, vamos a hablar de Francia. Decíamos que Hollande llegó con el lema de cambios ahora. Al parecer se produjo un cambio, pero no el que la gente esperaba. Marcela, ¿qué opinas tú? Sí, efectivamente se acaba de cumplir un año del presidente en el poder y todos los análisis muestran, y las encuestas también, de que hay una percepción generalizada en el país de que efectivamente no cumplió con la promesa de cambio. Digamos, había una expectativa muy grande, un gran apoyo electoral para el candidato justamente porque se esperaba que hubiera un cambio drástico tanto en las políticas económicas que venía impulsando Sarkozy, también como en el estilo. Había el presidente normal, claro, decir, un presidente comillas. normal, porque había efectivamente una sensación como de hastío con el estilo quizás extremadamente extravagante de Sarkozy, y se buscaba volver a una tradición mucho más republicana, más austera, digamos. Pero finalmente, Pierre, se produjo un cambio. El problema, como decía el recién, es que a lo mejor el cambio no le gustó a los franceses, o finalmente el cambio no tuvo que ver con la crisis económica, que es lo que esperaban, sino que efectivamente las políticas no gustaron. ¿Puede ser eso también? Claro, bueno, hubo un cambio, primero el cambio institucional, hubo otra mayoría socialista, hacía 10 años que no se veía esto, o 15, si bien recuerdo, pero Hollande, claro, al llamar esa república normal en una crisis de la más grave de los últimos 50 años, le está poniendo un poco en contra, porque está perdiendo bastante liderazgo en todo el año de su gobierno. Entonces, y además todas las cifras económicas muestran que ha sido un año del fracaso, porque el desempleo subió a 1.060 por día, lo he dicho en otras ocasiones. La maldición de Hollande, incluso han llegado a hablar. No creo que sea maldición de Hollande, yo creo que es el desempleo siempre es bastante estructural, no es culpa especialmente de Hollande, pero él claramente no ha dado soluciones concretas, o sea, no ha sido bastante un vacío de poder. Los analistas hablan de un vacío de poder, y claramente los sondeos muestran que los extremos están subiendo frente a esa falta de liderazgo. Claro, incluso lo decía en la introducción, si las elecciones se celebraran hoy en Francia, Hollande no solo no ganaría, llegaría tercero, dicen todos los sondeos. Y la Marine Le Pen con 22%, y eso es preocupante. Es preocupante, bueno, independientemente de la posición de cada uno, es un partido más extremo, claro. Sí. Entonces, no muy claro, republicano. Bueno, claro. Pero más allá de eso, a lo mejor la gente quiere conocer quién es François Hollande y quién, no solo en su labor de presidente de la República Francesa, sino que también quién fue antes, cómo fue esta campaña. Para eso tenemos preparada una nota que preparó Pablo Cuellar sobre la campaña y la juventud de François Hollande. Así amanecía el 15 de mayo de 2012 en París. Lluvia intensa e incluso rayos. Era el día en que François Hollande asumía como presidente de Francia. Quizás un presagio. Tiene como un apodo en Francia, le llaman Flamby. Flamby es como un flam. Socialista, abogado y siempre ligado a la economía, de hecho estudió cursos de administración, fue encargado del presupuesto de su partido y como diputado estuvo en la Comisión de Hacienda. Características que lo posicionaron inmediatamente como el posible salvador de Francia. Solo bastaría, decían sus seguidores,
con ser el mismo líder carismático y sencillo del Partido Socialista, el que dirigió por 11 años y a cuya sede llegaba siempre en su moto. Además de seguir con sus ideales de la juventud, esos que a los 20 años lo metieron de lleno en la política, trabajando en la campaña del expresidente François Mitterrand. Nicolas Sarkozy y su rival francés François Hollande. Nicolas Sarkozy tenía al país con números rojos. La crisis europea golpeó tan fuerte a Francia que hubo dos grandes recesiones económicas, en 2008 y 2009. Era el inicio de los recortes y los más de 3 millones de desempleados que hay en la actualidad. Les pido que juzguen rigurosamente los últimos 5 años. Es legítimo y necesario. Hay tantas promesas incumplidas, tantas decisiones desacertadas, conductas irresponsables, tantos errores que han quedado en la impunidad. Lenguaje firme en su campaña, pero como aparece en esta imagen que tuvo oposición y curiosas manifestaciones. Según el propio Sarkozy, la victoria de Hollande no tenía méritos propios, fue solo un castigo a su gobierno. Finalmente Hollande salió electo con un 51,6% de los votos. La tormenta de François Hollande, ya dicen, se transformó en una maldición. Pablo Cuellar, CNN Chile. Ese era François Hollande y eso eran las promesas en la campaña. Y resulta que la realidad de hoy es que Francia ha entrado técnicamente en recesión, ya tiene números rojos, está subiendo el desempleo, sube el déficit público también. ¿Cómo hacemos una lectura de todas estas señales? Porque el Hollande que vemos ahí es muy distinto al que vemos nosotros, no solo el que vemos nosotros, sino el que ven los franceses. Bueno, acá efectivamente Francia está, como la mayoría de los países europeos, sumido en una crisis económica profunda, han estado sometidos a planes de austeridad por varios años, están, como hemos sabido esta semana, ya oficialmente en recesión, y hay muchos de esos problemas que en realidad se vienen arrastrando de antes, que no son responsabilidad de esta administración. Hay todo un tema, digamos, de tensión y pugna entre Francia y la Unión Europea, entre Francia y Alemania por el paquete de políticas económicas, pero lo que se esperaba y la expectativa que había, y en algún sentido la promesa de campaña, era que se iba a lograr frenar el desplome económico, la recesión, que se iba además a confrontar este sentido común que se había instalado y que solo se podía enfrentar la crisis mediante medidas de austeridad, de reducción de gastos. Digamos, Hollande había planteado una vía alternativa de promoción de la inversión, de creación de empleo y tratar de enfrentar la posición de Alemania, y eso no ha sido posible, digamos, no se ha llevado adelante. Me acuerdo yo incluso todos los problemas que había cuando estaban en campaña, que se decían, es que Hollande va a ser muy distinto a Sarkozy, ya no nos vamos a llevar tan bien con Alemania, ahora le vamos, no la guerra, pero ahora vamos a tener una política muy distinta, y resulta que pasado el año Francia ha tenido que agachar la cabeza en el fondo. Ahora viene esta discusión de si conviene fomentar el crecimiento o conviene seguir con la austeridad, pero es una discusión que no es de Francia, es propiedad de todos los países del sur también, ¿no? Sí, claro, pero la Comisión Europea en una semana, la semana pasada, cambió totalmente su estrategia. O sea, totalmente no, pero ha enfocado y ha dicho que va a dejar más tiempo a países como España, países como Grecia, países como Países Bajos y países como Francia. 2 años pero más. Pero eso no sé si es un mérito de Hollande, no sé si los No, franceses no es un mérito así, de Hollande, es solamente para evitar una explosión social en Europa. Porque Francia es muy posible que haya una explosión social si no se toman las medidas económicas adecuadas. Entonces la Comisión lo está presionando a Hollande. Esta semana le dijo, estamos pidiendo reformas estructurales sobre empleo, sobre mercado de trabajo, sobre la reforma fiscal también, porque en Francia no hay empleo, porque hay falta de perspectiva de crecimiento y sobre todo porque la carga fiscal a la empresa es bastante alta. Sí, ya vamos a hablar del tema impositivo, de los impuestos, que es una polémica brutal en Francia también, pero me quería tener el problema de la tensión social. Justamente este fin de semana, a los que les gusta el fútbol y el deporte sabrán que salió campeón el Paris Saint-Germain, uno de los equipos más populares de Francia, y hubo una celebración en la calle. Degeneró en todo tipo de protestas, delincuencia, y eso fue utilizado políticamente por la oposición en dos sentidos. Uno, para decir, no fueron capaces de prever esto, y otros para decir, ¿sabe qué? No solo que hay delincuencia, sino que hay un profundo descontento social de la gente y que ocupó el fútbol o la celebración deportiva para realizar esto. ¿Puede haber una explosión social en Francia en el corto plazo?
Yo creo, o sea, también vimos protestas multitudinarias de parte de la izquierda, en esta semana también protestando contra el gobierno. Si aumentan los niveles de desempleo y si continúa la recesión, Francia es un país donde tiene una clase obrera muy organizada, muy fuerte, donde hay sectores de la izquierda importantes que representan a sectores importantes de la sociedad que están muy descontentos y tienen capacidad de movilizar. Pero por otro lado también hay estos jóvenes desempleados que están en los márgenes de la sociedad. Cerca del 25%. Exactamente. No alcanza los niveles de España, pero va subiendo. Que no son necesariamente organizados por nadie, pero donde ahí hay efectivamente muchas condiciones para que este descontento, que hasta ahora ha sido esporádico, ordenado, pueda transformarse en algo mayor. Esto es una situación similar a la que se vive también en España y en Italia, digamos, donde las condiciones económicas mezcladas con una evaluación muy negativa de lo que están haciendo los gobiernos puede terminar trayendo, como decía el colega, una explosión social mucho más grande. Sí, y esa explosión social lleva a la pregunta, pero también se gatilla porque está la crisis económica y en España no hemos visto, también tenemos la crisis de corrupción y la crisis política. Cuando eso sucede, se forma un cóctel tremendo en el fondo, y en Francia ya hubo tiempo de empezar a correr. De hecho, el ministro de Hacienda tuvo que salir por esas cuentas fuera en paraísos fiscales, que había sido una de las críticas de Hollande. Sí, fue un argumento de campaña de que iban a tomar las mejores prácticas para su gobierno. Sin embargo, a la crisis económica y social se sumó la crisis moral de la política, y él dijo a su campaña: tenemos que moralizar la política, y no se pudo porque su ministro de Presupuesto, como bien decía, tuvo que renunciar por tener evasión fiscal, y eso para el Partido Socialista fue muy, muy duro. Pero además del desorden social, lo vimos en el fútbol el fin de semana pasado, pero lo vimos también en la protesta contra el matrimonio homosexual. Yo creo que no era tanto asociado al matrimonio homosexual, sino que más bien al malestar social que se está viviendo. Y hoy día anunció Hollande un giro muy importante, que es que finalmente él iba a encontrar una medida de Sarkozy, que era sobre la jubilación, de pasar de 60 a 62, y hoy día dijo, finalmente sí, tenía razón, en su conferencia de prensa lo dijo hoy día: tenemos que trabajar más tiempo porque podemos vivir más tiempo, y eso es un giro. Absolutamente, es un retroceso. Ya lo vamos a ver en una gráfica mejor... eso, a conversar, porque sí. Bueno, queda bastante para el próximo bloque. De partida vamos a hablar de un poco de la política internacional de Francia, que le ha ayudado, hasta por ahí nomás a François Hollande, pero le ha ayudado en algo, y también qué es lo que ocurre con el tema impositivo. Hay ricos en Francia que dicen: mejor me voy a otro país porque aquí no me conviene. A la vuelta comerciales en Cable Tierra. Seguimos hablando de Francia y de este difícil año de François Hollande. Nos acompaña Pierre Lebret y Marcela Ríos, a quien le reiteramos la gracia de estar junto a nosotros. Y vamos a hacer lo que podríamos decir es una prueba de la blancura, lo que se le hace a los políticos cuando ya han avanzado un poco el tiempo. Vamos a ver las promesas de este presidente francés y cuáles ha cumplido y cuáles no, a ver si le encontramos un poco las razones a este descontento popular. Vamos a ver la primera gráfica. François Hollande, ahí está, lo tienen ustedes en la foto, las principales promesas de campaña. Vamos por las cumplidas, Sí. Retirar las tropas de Afganistán antes del 2013. Si esto fuera, le podríamos hacer un ticket. Bajar la jubilación de 62 a 60 años, eso era así, pero tú justamente me estabas hablando, Pierre, que hay un paso atrás, así que lo vamos a poner con un gran asterisco. Matrimonio y adopción para pareja del mismo sexo, sí, ya vamos a hablar de eso, generó varios problemas para François Hollande también. 75% de impuestos para los más ricos, sí, y también le generó una serie de problemas. Y cortar en un 30% los salarios del presidente y del ministro, también podríamos dárselo. Todo, por supuesto, ninguno ha sido valorado como la gente lo cree. Vamos a ver la siguiente gráfica, que tiene que ver con lo que no ha cumplido el presidente francés. Incumplida. No redujo el déficit público del 3% del PIB 2013, una cosa bastante económica, pero que es sumamente sensible para los franceses, ¿no? Tenemos tener un presupuesto europeo, tampoco hasta ahora, pese a que se sigue discutiendo. No aumentar los impuestos después del 2013, sino recortar el presupuesto de cultura y el voto de los extranjeros para elecciones parlamentarias de 2012. Solo hablando del aspecto de cosas muy puntuales, no son para nada todas, son algunas, no es absoluto. Y vamos a ver las que aún sigue sin cumplir y que, bueno, algunos tienen esperanza que las pueda cumplir, que son las siguientes: eliminar la deuda nacional antes del 2007, construcción de 500.000 hogares por año, creación de 60.000 empleos para profesores, eso está bastante difícil con la cifra de desempleo que tiene hoy, y la elaboración de un tratado franco-alemán, tampoco pendiente. ¿Están de acuerdo con este análisis que hizo el equipo internacional sobre François Hollande? Si bien hay promesas cumplidas, pareciera que no van en el clavo o no logran la gente lo que quiere, ¿no? Sí, efectivamente, a mí me parece que es adecuado el análisis que se hace acá en términos de que la mayoría
una gran cantidad de promesas no se cumplieron. Tú decías, hay algunos problemas, no solo la edad de jubilación que mencionaba Pierre antes, pero también, por ejemplo, el bullado cambio al impuesto a los más ricos, que fue un gran tema de campaña, que era un tema simbólico muy importante, ¿no? De cuánto podían aportar las grandes fortunas en términos de impuestos. Eso se mandó, pasó, y después el Tribunal Constitucional de Francia dijo que esto era inconstitucional, lo echó para atrás, y lo que genera políticamente eso es una sensación de fracaso muy fuerte, de incapacidad. A quien lo hizo no le resulta finalmente. Exactamente, porque por lo que se evalúa es que ahí hay una deficiencia política muy grande en llevar adelante una promesa importante de campaña. Hay otros temas que quizás no son tan trascendentes en términos de políticas públicas, pero son relevantes en términos simbólicos. Había una fábrica muy importante en el norte del país que Hollande había prometido que iba a hacer todo lo que él fuera posible durante la campaña para que no se cerrara esa fábrica. Era como un símbolo, ¿no?, de esta cosa de mantener los niveles de industrialización y de esta Francia, digamos, que se añora del pasado, y eso no ocurrió, y ahí esto también se le enrostra fuertemente por el movimiento obrero, que no logró parar el cierre de esta fábrica. Vamos al tema de los impuestos, que habíamos dicho que íbamos a hablar de él. Efectivamente, para que la gente se ubique un poco, se dijo que se le iba a subir los impuestos. En Francia había que subir los impuestos a los que más ganaban. Suena coherente, ¿no? Suena como que los que tienen más pagan más, los que tienen menos pagan menos. El problema es que generó mucho problema, por lo que contabas tú, y más allá de eso, muchos ricos dijeron, bueno, entonces me voy de Francia. Hay casos emblemáticos, pero me voy a Bélgica, me ofrece la nacionalidad rusa, y finalmente, si bien son criticados por la población también, dicen, ¿sabe que esta medida es un fracaso? ¿Puede ser? Sí, Gérard Depardieu no es el caso del pueblo francés, pero de todas maneras es una mala señal. En Francia desde hace años, décadas, que los más ricos pagan más. Así que, pero en un contexto de crisis, hacer que los más ricos o las empresas grandes paguen más es una muy mala señal. Por ejemplo, en el año 2012 cerraron 366 fábricas. O sea, estamos ya en un proceso de desindustrialización. Así que, y solamente fueron creadas 166. Entonces, viene un momento de mucha preocupación, pero el impuesto... Pero es una medida popular en todo caso, ¿ah? O sea, decir sí, fue muy popular en la campaña. Sin embargo, generó mucha desconfianza desde la inversión extranjera. En Francia, durante los 10 últimos años, antes del 2008, antes de que empezara la crisis, Francia era el primer país en recibir inversión extranjera. Hoy día no lo es, ¿no? Estamos hablando además, para ubicar, una potencia absoluta mundial y también europea. O sea, por ahí se olvida eso, porque no es el caso... que, sin menospreciar, pero en cuanto económicamente no es el caso que la crisis de Chipre, incluso ni siquiera el caso de Italia, y ni siquiera el de España, es Francia, que es una potencia económica sumamente potente y necesaria para la estabilidad de todo Europa. Por eso la Comisión Europea está muy preocupada y ejerce presión sobre Hollande. Dio 2 años más, pero para la reforma estructural. ¿Por qué? Porque justamente es la segunda economía de Europa y ya está la crisis está empezando a atacar un poco el núcleo europeo, que es Francia y Alemania. Hemos hablado mucho de economía, Marcela, pero ¿cuánto puede ser también? Por ahí un diario decía, esto no es un problema de las medidas, sino que es un problema de forma. Hollande prometió ser un presidente normal, comparándolo con Sarkozy, que no es que le digamos anormal, pero la gente ahí en Francia lo entendía, un presidente que su forma iba a ser muy importante. Y resulta que el que vemos en pantalla no es el mismo Hollande de campaña, no logra comunicar los mensajes y dicen, bueno, más allá de todos los problemas económicos que sí existen, tenemos este problema de la forma. ¿Pasa eso? Sí, aquí también hay un tema político de su estilo, de su estilo de liderazgo, de su personalidad. Yo leí algunos diarios esta semana donde se decía que su eslogan de tratar de ser un hombre normal no era lo que necesitaba un país en tiempos excepcionales. Exacto. O sea, necesitaba Francia un presidente normal, claro, a lo mejor no. Y además hay una percepción, digamos, instalada que se ha ido ensimismando, que está muy encerrado, que está muy blindado, digamos, dentro de un grupo muy pequeño, que no es un presidente que se vea, digamos, de conectarse con la gente, digamos, no ha tenido la capacidad de transmitir además un relato o una sensación de tranquilidad que parece fundamental en un momento donde los franceses tienen
por lo que vemos de las encuestas, una de las percepciones más negativas respecto de su condición actual y del futuro. Los franceses, si bien puede que la economía no esté tan terriblemente peor que la alemana, si tú ves, la alemana está un poquito mejor, sí, pero la percepción de los el crecimiento alemán tampoco es extraordinario, pero los alemanes tienen una percepción de mucha más confianza en su gobierno, de mucha confianza en las decisiones de la canciller, de mucho más optimismo respecto al futuro. Entonces acá hay un tema de estilo, hay un tema de formas, hay el tema de la corrupción, yo creo que es otro tema que ya mencionaba Pierre, que ha calado hondo en esta cosa de tratar de ser un presidente normal. Hay otros enredos de la vida personal de Hollande que no hemos mencionado, pero que también han dañado su figura. Entonces, el cóctel completo que tiene más allá, que no tiene solo que ver, como decías tú, con la economía, no tiene solo que ver, diría yo, con las políticas públicas. También hay una dimensión que es de cómo se hace política. También esta cosa no solo del cumplimiento, pero para un sector importante de la población francesa, y esto es algo que vemos a menudo en América Latina, se percibe que es un candidato que hace una campaña de izquierda y que una vez que llega al gobierno se transforma en alguien que de continuidad con la centro-derecha, lo que también daña mucho su imagen. Claro, no nos olvidemos que es un presidente socialista. La gente discrepa de si las medidas son socialistas, finalmente. Sí. Sin embargo, yo creo que hoy en día en Francia no tiene que ver ni con la derecha, ni con la izquierda, ni con la ideología. En la campaña la ideología sirve, sin embargo, hoy en día el realismo económico es lo que importa. Hablábamos del personaje Hollande. Claro, en su campaña fue muy idealista, muy ideólogo, muy socialista, ¿no? Y sus medidas progresistas. Sin embargo, ahora está tildado de un hombre muy indeciso. Por ejemplo, sobre el tema de la jubilación. La jubilación lo cortó, lo expliqué anteriormente, pero también sobre el gobierno económico. En agosto pasado, Mario Monti y Angela Merkel lo llamó a François Hollande a formar un gobierno económico. Él nunca respondió, y eso es un hecho. Ahora, en su conferencia de prensa de ayer, dijo que sí, que iban a llamar a un gobierno económico. Entonces, los franceses, su indecisión opaca un poco sus medidas, por ejemplo, de reducir su salario, de reducir el salario del ministro, que eso no... Y esto de las formas pudo haberse equiparado un poco con la intervención en Mali, que por ejemplo a él lo ve como un presidente que está al frente, que toma decisiones internacionales importantes, que tiene una política exterior un poquito más agresiva. ¿Eso le ayuda ya redondeando? Yo creo que le ayudó en su momento, pero como no es capaz de sostener eso una en el tiempo, no hace verano, exactamente, como eso se da en un contexto que parece más bien la excepción y no la norma, y como dice Pierre, para adentro ha sido muy zigzagueante, tanto con las políticas internas, pero también con su relación con Alemania y la Unión Europea, que es, en última instancia, es como el gran tema en este momento de la Unión Europea y de Francia, es qué va a ocurrir con esta relación y si Francia iba a lograr empujar las políticas de la Unión Europea en un sentido distinto. Él tampoco... Claro, el tema de Mali pasó a segundo plano absolutamente en la agenda. El francés dirá, bueno, que está bien que intervenga Mali, pero ¿qué me interesa? Yo tengo mis problemas acá, digamos. Sí. De hecho, en su conferencia de prensa de ayer, repito un poco el mismo hecho, pero fue un discurso bastante de 2 horas y 40 minutos, él dijo, yo decidí la guerra en Mali, yo decidí el matrimonio homosexual, yo decidí una política enfocada en la investigación. Se justificó mucho de sus decisiones porque justamente en la popularidad no están haciendo muy visible. Y muy corto, el tema del matrimonio homosexual, que fue sumamente discutido en Francia por la gente que estaba en desacuerdo o de acuerdo, ¿fue el mejor momento? Porque dicen, claro, era una ley necesaria, pero con un país tan polarizado y con crisis económica, que traer otro problema a la discusión a la calle, no sé si le conviene mejor a Hollande. Probablemente era una medida más que necesaria, de hecho una promesa de campaña que lo cumple. Pero no son pocos los análisis dentro de los diarios y dicen, ¿sabe qué? Usted está polarizando el país, no nos sirve. Nos acordamos nosotros de las movilizaciones de los domingos, de un montón de católicos, o ni siquiera gente que estaba en desacuerdo con el matrimonio, que decían, yo no quiero parecer católico, yo no soy católico, sino que creo, no quiero parecer ultraconservador, sino que simplemente creo que no es el momento. Es difícil, Este es un tema difícil porque efectivamente tú puedes hacer un argumento que nunca es un buen momento para plantear este tema porque son temas valóricos que dividen a toda la sociedad. Claro, Ahora, efectivamente, más que el contexto económico, yo creo, tú
cuando estás recién electo con una plataforma y logras tener altos niveles de popularidad, yo creo que son los momentos políticos más apropiados para impulsar cambios complejos. Pero si tu popularidad es del 20 y tantos %, claramente no estás en muy buenas condiciones para empujar agendas que son que dividen a la sociedad. Pierre, 30 segundos. No, yo creo que Marcela también tiene razón. O sea, no es un buen momento, es complicado porque la gente aspira al matrimonio. Sin embargo, en Francia también existe la unión civil de parejas de ambos del mismo sexo. Entonces, claro, no era un buen momento y yo creo que ella aprendió la lección. Algo necesario, hablamos del momento en términos de estrategia, pero mucha gente dirá que era necesario, ¿no? Pero yo creo que aprendió la lección porque, por ejemplo, una reforma simbólica que quiere emprender es el voto para los extranjeros y lo va a hacer después de la municipal del 2014. A ver si lo pilla mejor. Bueno, Hollande lleva un año entonces, le damos las gracias a ustedes. Lleva un año y vamos a ver si el próximo año hacemos otro programa aquí y vamos a estar descubriendo de la crisis de Hollande o quizás de la recuperación. Bueno, le damos las gracias a ustedes y a ustedes también. Muchas gracias por vernos aquí en Serena, Chile. Aquí termina Cabla Tierra.